Del capítulo 5 al capítulo 8 encontramos entonces el Sermón del Monte. Y si ustedes se fijan en el capítulo 5, el versículo 1, el Señor empieza su enseñanza a un grupo específico. Y ese grupo específico eran sus discípulos. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y ahí arranca lo que conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Recuerden ustedes que el concepto de bienaventurado es ser doblemente feliz. Entonces, estas enseñanzas del capítulo 5 al capítulo 8 son la manera como la gente es bendecida y es feliz. Y el Señor les da una serie de instrucciones. Y me gusta mucho que, como ya dije, lo hace a un grupo específico. Ese grupo específico son sus discípulos y me gusta mucho que el pasaje hace diferencia entre multitud y discípulos. La multitud seguía a Jesús por milagros, por respuestas, porque necesitaban solucionar, porque ellos querían que algo viniera de Jesús para ellos. Ellos buscaban a Jesús por el asunto de sus necesidades físicas, emocionales, relacionales o espirituales. El grupo de la multitud es un grupo que tiene una identidad con Jesús temporal, porque su mayor interés es su propio beneficio. Y cuando digo, hago la diferencia entre la multitud y los discípulos, es porque la multitud tiene sus características propias. Y además lo digo para que usted se ubique en el lado correcto de la historia. Usted no es multitud, usted es discípulo. La multitud va y viene. La multitud es conveniente. La multitud es transaccional. Es decir, tú me das, Señor, y yo veo si te doy. Si me ayudas en esto, yo veo si hago esto. Me comprometo con esto, Dios te cumple, pero yo incumplo. La multitud normalmente tiene sus propias intenciones y no son las de comprometerse. La multitud no tiene compromiso. La multitud sigue temporalmente. Y mientras estoy en esta conversación con ustedes, pienso en tanta gente que está en la iglesia o van al evangelio, siguen al evangelio de Cristo o van a una iglesia, pero son multitud, no son discípulos. La multitud si quiere va y si no quiere no va. La multitud vive un evangelio almático, más por lo que siento. La multitud vive un evangelio temporal. Ya dije, la mayor característica de la multitud es que buscan un beneficio personal. Ellos necesitan una respuesta inmediata, por eso son parte de la multitud. Pero los discípulos, que es el otro grupo, ellos no. Los discípulos tienen un compromiso diferente. Los discípulos
se quedan cuando las cosas no están bien. Los discípulos avanzan con Jesús porque le aman de corazón. Los discípulos se quedan con Jesús recibiendo milagros o no recibiendo milagros. Los discípulos se quedan con Jesús con el corazón humilde y dispuesto para aprender, con la sensibilidad y disponibilidad para que sus vidas sean moldeadas por su Maestro, en este caso Jesús. Los discípulos se separan, son aparte de la multitud. Nunca serán considerados multitud, porque el discípulo tiene un compromiso y un amor diferente hacia Jesús. El discípulo no es transaccional, es relacional, y es relacional con compromiso. Ustedes y yo no negociamos con el Señor. Nuestra vida cristiana no es un negocio con Dios. No es si tú me das, yo te sigo. Si tú me bendices, yo te sigo. Si tú ayudas mi vida, entonces yo te sigo. No, tu compromiso y el mío es el de discípulo, especialmente el de discípulo que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Es el que se ha convertido en un discípulo testigo. Este que es capaz de dar su vida, toda su vida por Jesús. Esto es bien importante. Entonces, el grupo de los discípulos es un grupo diferente. Y usted y yo pertenecemos al grupo de los discípulos. Nosotros no estamos hoy siendo cristianos y mañana pensando en cómo nos alejamos del Señor. No. Nosotros no estamos pensando en si no me da el milagro, no vuelvo. No, eso ya no lo pensamos nosotros, ya no es parte de nuestra naturaleza. Nuestro compromiso con el Señor es porque le amamos y porque experimentamos que Él nos ama. Tenemos un compromiso de amor, un compromiso de entrega de vida. Ya nosotros no vamos para ningún otro lado. Nosotros nos vamos a quedar con Cristo sí o sí. Pertenecemos al Evangelio sí o sí. Pertenecemos a la obra de Dios sí o sí. Es decir, en nosotros no está esa duda de un día sí, mañana no. Ya no está eso. Ustedes por eso son discípulos comprometidos con el Señor, seguidores fieles que están dispuestos a dar pasos firmes, serios y radicales en la presencia del Señor. El discípulo se aguanta los regaños, se aguanta las jaladas de orejas. El discípulo no es tan sensible para escapar. No. El discípulo se mantiene en medio de todo tiempo, en abundancia y en escasez. Ustedes ven uno de los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo, dando su vida por Cristo y diciendo: yo estoy feliz en abundancia o estoy feliz en la pobreza, sé vivir con lo que venga a mi vida. Tengo contentamiento. Ese es un discípulo. Por supuesto, nosotros lo llamamos el apóstol Pablo y es como el Señor lo llamó también. Pero en realidad él es antes de ser apóstol, antes del título del apostolado, es discípulo, seguidor de Cristo. Igual los apóstoles, todos ellos empezaron como discípulos, hombres que siguieron a Jesús y que dieron su vida comprometida por la obra de Dios y en la obra de Dios. Así es que, haciendo esta diferencia entre multitud y discípulos, yo estoy seguro que ustedes pertenecen al grupo de los discípulos. Y a este grupo es que Jesús está dirigiendo todo el Sermón del Monte, con el propósito de llevarlos a vivir bienaventurados. Y el término, ya dije, bienaventurados, es ser doblemente feliz o doblemente bendecido.
Y fíjense ustedes que en el Sermón del Monte, el Señor Jesús habla de cómo ser bendecido y no les habla de específicamente, no hace énfasis en cómo ser millonario. No, la mayoría de las enseñanzas del Sermón del Monte son estilo de vida, cómo vivir diferente. Y es que el discípulo entiende que su vida es transformada. El que pertenece a la multitud no experimenta transformación de vida, experimenta transformación de situación porque quiere un milagro. El discípulo, su vida es cambiada. Y en eso es que Jesús se ocupa en el Sermón del Monte, en llevarlos a ellos a que tengan una manera de vivir diferente. Llevarlos a ellos a que sus vidas sean transformadas. Y en Juan capítulo 6, Jesús está hablándoles a ellos acerca de la oración. En el capítulo 6, del versículo 5 en adelante, Jesús se ocupa de cómo mantener relación con Dios, cómo mantener esa conexión en la presencia del Señor. Jesús en el capítulo 6 se ocupa de enseñarles cómo hablar con Dios. Si ustedes se fijan, en el versículo 5 dice la Biblia, y cuando ores, empieza la conversación acerca de la oración, haciendo una diferencia. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús aquí hace una distinción, una separación entre los hipócritas, que en cierto sentido son multitud, y ellos que son discípulos. Noten ustedes, versículo 6, mas tú. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos. Mas ustedes los discípulos, así es como van a orar. Las multitudes, los hipócritas, ellos oran para ser vistos. La actitud del corazón de ellos es diferente a la de ustedes. Recuerden, el discípulo permite que su corazón sea transformado. Por eso el Señor Jesús les dice a ellos, ustedes así es como van a hacerlo. No buscan fama, no buscamos la foto para nosotros, no buscamos ser los más importantes, no buscamos tener el mayor honor, buscamos agradar al Señor. Versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren, este pasaje que Jesús está usando, Jesús lo está usando haciendo una diferencia y me gusta porque empieza diciendo ustedes no son como los hipócritas. Y les dice, a ellos les gusta orar en público para ser visto por la gente y que la gente les aplauda. Eso es más o menos lo que buscan. Véanme cómo oro, yo sí ayuno, yo sí me congrego, yo sí soy, yo sí. Y Jesús les dice a estos discípulos, no, ustedes no. Ustedes hagan las cosas agradando realmente a mi presencia. Ustedes no quieren el aplauso del público, ustedes quieren que sean conocidos en la presencia del Señor. Eso es clave, porque o uno busca que lo conozca la gente o uno busca que Dios lo conozca. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te conozca o que la gente te conozca?
Si tú estás buscando el aplauso de la gente, entonces dedícate a agradar a la gente. Pero si tú estás buscando agradar en la presencia del Señor, entonces dedícate a buscar la presencia del Señor. Es lo que el Señor Jesús les está diciendo. En la oración se hace evidente el deseo, la intención del corazón. Hermanos míos, en la oración se hace evidente la intención del corazón. Y aquí la actitud de los discípulos debería ser, o el Señor Jesús les estaba diciendo que fuera una actitud de estar en privado, en lo secreto y conversando con el Padre. Esa reunión secreta traería resultados públicos, no al contrario. No buscamos el favor público para encontrar favor en lo secreto. No, buscamos en lo secreto para encontrar favor público. Pues en lo secreto es donde está la vida de Dios. ¡Ay, aleluya! ¡Qué bendición tan grande! Poder decir, hablé con Dios y Dios me habló. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Tengan una relación privada con Dios. Y aquí aprovecho para decirles a ustedes que sirven en la obra de Dios, no oremos para solamente en el tiempo en el que nos toca orar por alguna situación, por alguna persona, por reuniones, porque eres el predicador, el pastor, la pastora, porque eres el líder o la líder. No, el Señor nos invita a tener una oración privada, una oración personal, una vida de oración individual. Eso es lo que el Señor nos invita a tener. Así es que si queremos ver respuestas que se ven en público, tirémonos de rodillas solos en la presencia del Señor. Y aquí, versículo 7, y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. El grupo primero, con el que empezamos haciendo diferencia, son multitudes. El siguiente grupo que estoy haciendo mención son los hipócritas. Y el tercer grupo que el Señor hace diferencia son los gentiles. ¿Y por qué? Los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. Lo que pasa es que mucha gente en ese contexto pensaba que por hablar más y por adular al Señor iban a recibir milagros. Esta es la gente transaccional, más o menos. Ellos buscan más el negocio con Dios que el favor de Dios. Eso es diferente. Tener negocio con Dios es diferente a tener favor de Dios. Y yo quiero decir con todo respeto y con todo amor, Dios no juega ese jueguito del negocio. Dios conoce mi corazón y el tuyo. Y al conocer nuestros corazones, Él sabe si estamos sinceros o no. Por eso el Señor les dice a ellos, ustedes no oren como los gentiles. Los gentiles buscan siempre estar diciendo palabras y palabras y palabras. Y no es el mundo de palabras que uno diga, es la sinceridad con la que hablamos. El versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este aspecto del Señor Jesús enseñando a los discípulos a orar y el asunto de que Él sabe lo que nosotros necesitamos antes de pedírselo, es realmente una seria invitación a tener un compromiso diferente con Dios en nuestra vida de oración. Cuando vamos a la presencia del Señor, ya vamos expuestos. Entonces no vamos a persuadir a Dios. Esto es clave.
porque a veces pensamos que por la postura, si es de rodillas, Dios sí me oye. Otros dicen, no, 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 tiene que ser de pie porque así es como a Dios le gusta. No, 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 tiene que ser acostado en el suelo con la frente pegada al suelo porque así es que Dios le agrada. No, 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 tiene que ser durmiendo y medio dormido que tiene. No, no, la postura no influye. Tampoco es que yo llegue y me presente delante del Señor con carita de ángel, que yo no rompo un plato, que soy la persona más santa delante de... No, no, tampoco eso es lo que persuade al Señor. Lo que persuade al Señor es la sinceridad de nuestros corazones. Ya vamos abiertos, ya el Señor conoce, ya no tengo que persuadirlo. No es que le estoy pagando con oraciones o con ayunos o con idas a la iglesia. Señor, ya llevo 455 idas a la iglesia, ya es hora de que me responda. No, no, no. Dios no juega ese jueguito. Él ya conoce tu corazón y el mío. Por eso les dice a ellos, no oren con palabrerías como los gentiles. Sean ustedes, es lo que está diciendo. Sean las personas que son. Sean originales. Oren como ustedes saben orar. No es que Dios le responde a los que hablan inglés y yo por eso voy a orar en inglés. No, no, no. No, Dios le responde a los que hablan español. No, no, no. No es el idioma, es el corazón sincero delante de Dios. Es que pueda uno postrarse en la presencia del Señor y dejar que el Señor vea lo profundo de nuestro ser. Es decirle al Señor lo que Él ya sabe, sin impresionarlo. Es sencillamente rindiéndonos delante de la presencia del Señor. Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. Por supuesto, cada uno de estos tiene una implicación que ojalá pudiéramos tomar un tiempo para estudiarlo, pero lo que quería compartir con ustedes hacer un énfasis mejor, es en el versículo 11. El versículo 11 fue el que vino a mi mente cuando empezamos a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y estos minutos quiero decirle, ese momento en el que le decimos al Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es el momento en el que nuestras vidas están sueltas en dependencia de la presencia de Dios. Es el momento en el que nuestras vidas no van a ningún otro lado a pedir respuestas, sino en su presencia. Es que es ahí donde está la respuesta para nuestra provisión. El pan nuestro de cada día es que el Señor sabe en todo momento cómo proveer para sus hijos. Este pan nuestro nos lleva a pensar, y el pan nuestro de cada día, nos lleva a pensar en esa porción individual. Cada uno tiene su porción. Esto es hermoso. Cada uno tiene su parte. Cuando el Señor les dice, el pan nuestro es lo que a mí me corresponde. Señor, dame la provisión que a mí me corresponde. Algunos son llamados a vivir en los millones de millones de millones. Y ahí ellos ven la provisión de Dios diaria. Eso es su provisión. Es lo que el Señor determinó para ellos. Otros están en el mundo de la mitad.
tienen provisión suficiente para vivir y alcanza para sus cosas, pero llegan a un punto y no saben administrar más allá de ese punto, entonces hasta ahí llegan. Y hay algunos que siempre estarán en la escasez porque no saben ir al siguiente nivel en su relación con Dios. ¿Recuerdan que hablamos de las multitudes, de los hipócritas y de los gentiles? Las relaciones transaccionales tienen una medida de bendición. Los hijos de Dios tienen su propia medida de bendición. Los discípulos tienen su propia medida de bendición. En este caso, el Señor les está diciendo a ellos, oren por su bendición. El pan nuestro, el pan suyo, su provisión, el cuidado de Dios sobre usted. Si usted vive y es llamado a los millones de millones, esa es su provisión y gloria a Dios. Si hoy el pan nuestro es medio, hoy esa es mi provisión. Si el pan nuestro hoy es un cuarto, esa es mi provisión. Pero sea feliz, es lo que dijimos al principio con el discípulo llamado apóstol Pablo. Era feliz con la abundancia y era feliz con la escasez. El discípulo, el hombre y la mujer de Dios, que son seguidores comprometidos con Cristo, son personas felices con la provisión que tienen en el momento. Siempre, siempre lo que quiere decir el pan nuestro de cada día es siempre va a haber una provisión diaria. Esto es hermoso, porque puede ser que hoy me tocó un cuarto, porque esa es la provisión de Dios para mí hoy, soy feliz. Puede ser que mañana me tocó medio, esa es la provisión de Dios para mí, soy feliz. Y puede ser que mañana me toque el pan completo, esa es la provisión de Dios para mí y soy feliz. Si el Señor me bendice con millones, soy feliz. Si el Señor me bendice con menos de millones, soy feliz. Si el Señor me bendice con el día a día, soy feliz. El punto aquí es, yo disfruto la relación con Cristo independientemente de la cantidad que recibo. Eso es el corazón del discípulo. El pan nuestro es también, evite estarse comparando con los demás. ¿Por qué si aquel le dio un pan completo, a mí me da medio? ¿Por qué si aquel le dio medio, a mí me da un cuarto? ¿O por qué si a mí me dio el pan completo, por qué aquel le da medio? Ese no es su asunto. Usted tiene su propia bendición y usted disfrute lo que el Señor le ha dado sin comparar su bendición con la bendición de otros. Lo que el Señor está diciendo es, mi provisión es individual. Y gócese con los que reciben el pan completo, y gócese con los que reciben medio pan, y gócese con los que reciben un pan o un cuarto de pan. Usted no se preocupe por eso. Usted disfrute de la bendición que Dios tiene para usted. En el concepto este es el concepto de la dependencia de Dios diaria. Detrás de este pan nuestro de cada día está la dependencia de Dios diaria. Y si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento el maná venía en provisión suficiente para la familia y la medida que venía no era la misma para todos. ¿Qué les parece a ustedes eso? La medida que venía en cada casa era exactamente la que necesitaba esa casa. La provisión de Dios para cada familia, para cada persona en el hogar. La provisión y el cuidado de Dios de manera individual. Individual. Así sucedía con el maná. Y si usted, o más bien si las familias agarraban más de lo que debían agarrar, eso se descomponía. Recuerden que si dejaban, no voy a atesorar un poco de maná para mañana, el de hoy y al otro día amanecía que no servía.
porque el Señor quería proveer diariamente exactamente lo que cada familia necesitaba. Así las familias dependían de la presencia del Señor. Este aspecto del pan diario de cada día, Padre nuestro que estás en los cielos, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es, Señor, yo quiero depender a diario de tu provisión. Y la provisión de Dios va a venir al día supliendo la necesidad personal y también bendiciendo nuestras vidas abundantemente. Dios no es escaso. Debo decir, Dios no es de pobreza. Dios es Dios de abundancia y te va a dar abundantemente y te va a bendecir abundantemente. No quiere decir que Dios no está con los pobres, porque la Biblia dice en el mismo Sermón del Monte que bienaventurados son los pobres. Dios está con los pobres. Sí, Dios ama a los pobres, Dios nos ama a todos de la misma manera. Pero quiero decir que el Señor siempre va a levantarnos y a llevarnos a otra manera de vivir. Y en la nueva manera de vivir nos va a bendecir abundantemente. Pero el discípulo es aquel que está preparado para recibir su provisión. Si tú no sabes vivir en millones, nunca vas a llegar a millones. Si tú no sabes vivir en medio pan, nunca vas a llegar a medio pan. Si tú no sabes vivir en un cuarto de pan, nunca vas a llegar a un cuarto de pan. El asunto aquí es qué corazón sincero y agradecido tenemos delante de Dios en la medida de la bendición que Dios nos da hoy. Entre más fiel, entre más agradecido, entre más dispuesto estés para agradecer la presencia del Señor y reconocer que es Dios quien te bendice, más eres capacitado o capacitada para ser bendecido. Y aquí aprovecho para decirte, la multitud es conveniente. Los hipócritas tienen su propia manera de ver el Evangelio. Para los hipócritas, el corazón siempre está para que los vean. El gentil está solo para hablar. El discípulo está para adorar y buscar la presencia del Señor con humildad y con agradecimiento. Cada día Dios va a proveer para ti. Cada día Dios tiene tu propio pan, y lo va a poner sobre tu mesa. Cada día el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a tener cuidado de ti en la medida en que tu corazón entra en lo secreto, se presenta con humildad, presenta las necesidades delante del Señor y el Señor toma tu petición, toma tu corazón y trae su respuesta. Les aseguro que el Señor tiene un milagro para su situación y una respuesta para su necesidad. Les aseguro que el pan nuestro, el pan tuyo, el pan mío, ya está listo para ser servido. Yo aseguro que el Señor día a día sabe responder a los que somos sus hijos y somos sus discípulos. Padre, bendigo a mis hermanos y a mis hermanas con tu provisión diaria, la de cada uno, que su bendición sea puesta frente a ellos y que su corazón sea entrenado en agradecimiento y en dependencia de ti, que su corazón esté lejos de ser multitud, lejos de ser hipócritas o lejos de ser gentiles, y que su corazón sea el corazón de un discípulo, uno que te sigue de verdad y con compromiso. Los bendigo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga sus vidas. Recuerde bendecir a otros a través de estos devocionales, compartiendo con ellos esta palabra. Dios los bendiga.